Padre, nos inclinamos delante de ti a sabiendas, Señor, de que la postura principal es la de nuestro corazón, Señor. La disposición que tiene nuestro corazón de adorarte, de honrarte, Señor, de clamar por tu gracia y tu favor, reconociendo, Señor, no solamente tu potestad, sino también tu misericordia. Damos gracias, Señor, por habernos traído esta mañana a tu casa, Señor. Y pedimos, Padre, que tú nos bendigas, Señor, como sueles hacerlo, con tu palabra aplicada, Señor, a nuestros corazones y nuestras mentes por tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que no haya en mí ningún impedimento, Padre, para poder pues simplemente comunicar tus verdades. Por lo tanto, Señor, te pido tu unción y te pido también, Señor, igualmente por mis oyentes, mis hermanos y aquellas personas que han venido a acompañarnos hoy, para que también a ellos tu, Señor, hables en sus corazones. Pedimos tu bendición en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jeremías capítulo 19. Doy tiempo a que lo busquen. Y dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los sacerdotes, y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos. Le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré en esta ciudad por espanto, a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija delante de los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué juicio y qué juicio tan grande el que vendría sobre Jerusalén y sobre toda Judá! Vamos a recordar el contexto. Jeremías es un profeta enviado por el Señor para anunciar a Judá y a Jerusalén, o sea, al reino del sur, el hecho de que definitivamente el juicio de Jehová vendría sobre ellos, como consecuencia traería a los ejércitos babilónicos que destruirían por completo la ciudad, los aniquilarían a ellos y se llevarían una parte de la población cautiva a Babilonia. Pero resulta que eso lo convirtió en un paria, nadie quería saber de él.
al punto tal en que él tuvo inclusive que salir huyendo y en muchas ocasiones fue tomado preso cuando iba a llevar la palabra del Señor, inclusive introducido en cárceles, en cisternas, etcétera. O sea, realmente fue un hombre que, como dice, sufrió y tuvo que comer el pan de aflicción simplemente por ser fiel en el ministerio al cual el Señor lo había mandado. Pero Jeremías está lleno de una serie, vamos a llamarle, no sé ni cómo llamarle, de ejemplificaciones que el Señor manda a la nación, ¿verdad? A fin de que ellos puedan, a base de, no sé cómo llamarle, se me va la palabra ahora mismo, no siempre fluye a la mente la expresión correcta, pero son, por así decir, ejemplos de lo que el Señor va a hacer a través de ilustraciones, vamos a llamarle ilustraciones. Y nosotros vimos hace 3 semanas ya que el Señor le manda, recuérdense cuando le dijo, ve y compra un cinto y lleva ese cinto y ponlo debajo de una piedra, y el cinto terminó podrido, para luego decir, bueno, así como le sucedió a este cinto que se pudrió, así le va a suceder a los habitantes de Jerusalén. Hace 3 semanas vimos nosotros en el capítulo 18, ustedes lo tienen ahí mismito, que el Señor le da una encomienda. Y es una encomienda precisamente que tiene que ver con la casa del alfarero, donde vuelve y lo manda en esta ocasión. Pero hay una diferencia entre el capítulo 18 y el 19. Tienen sus Biblias, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? En el capítulo 18, fíjense que le dice, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y entonces, dice, descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se le echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El tema de la predicación, hace 3 semanas, en base a este pasaje de Jeremías capítulo 18, era la soberanía de Dios. Y de eso se trata el pasaje. O sea, el Señor le enseña al pueblo a través de la ilustración que utiliza, yendo Jeremías a la casa del alfarero y viéndole cómo está formando una vasija de barro y terminando desbaratando él mismo la vasija para hacer una vasija nueva, el hecho de su soberanía. O sea, él soberanamente hace lo que bien le parece de cada una de las cosas que crea, y nosotros somos su criatura. Y en ese sentido el apóstol Pablo también habla, haciendo referencia al alfarero, que dice que tiene potestad de hacer, el alfarero tiene la potestad, evidentemente equiparando o ilustrando lo que hace un alfarero con lo que Dios hace de nosotros, de sus criaturas. Dice, el alfarero tiene potestad para hacer de una misma masa de barro, dice, un vaso que sea para honra o otro para deshonra. Y evidentemente todo esto concluye el apóstol Pablo diciendo, ¿y qué si Dios, simplemente usando su soberanía, decide, ¿verdad?, tener misericordia de una serie de vasos de los cuales pues decide tener misericordia, y sin embargo hay otros vasos que los utiliza y los crea para finalmente destruirlos? Y ahora vamos a ver precisamente el caso de unos vasos, o un vaso en particular, una vasija, que el Señor le manda a Isaías, escúchame cada vez que diga Isaías, ¿de quién estamos hablando? Es de Jeremías, ¿verdad? Pero hay una ocasión que voy a citar a Isaías luego, porque el texto también se utiliza en Isaías. Pero el Señor le manda, lo que pasa es que estoy un poquito nervioso hoy. Estoy nervioso porque, como ustedes saben, he estado en un tratamiento médico, y el tratamiento médico hace que tenga que ir al baño con mucha frecuencia. Y tengo el nerviosismo de que me dé de un momento a otro la prisa por ir al baño. Y eso me tiene nervioso. Así que ya para que me comprendan un poquito, ¿verdad? Bien, ¿por dónde andaba? Andaba por el hecho de que estamos hablando de Jeremías, pero andaba por el hecho de que hay una diferencia entre el capítulo 18 y el capítulo 19. En el capítulo 18 la temática evidentemente es la soberanía de Dios para hacer de una misma masa un tarro distinto, una vasija distinta, y aún para destruir aquella que ha formado ya, para hacer una nueva. Recuérdense que todo esto se aplica en lo que pasa en la vida de un creyente. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos crea, ¿verdad? Y cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, Dios hace todas las cosas nuevas para esa persona. O sea, sencillamente la vieja vida pasa y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso un creyente debe andar en vida nueva y debe testificar de lo que Dios ha hecho en su vida con un cambio evidente en su manera de conducirse. Ahora bien, en este capítulo 19, de nuevo lo manda que vaya a la casa del alfarero, pero no para observar lo que el alfarero estaba haciendo o creando, sino precisamente para que comprara una vasija de las que hacía el alfarero, evidentemente para venderla. Y es lo que vemos nosotros aquí en los primeros versículos, cuando le dice, ve a la casa del alfarero y compra una vasija de barro del alfarero.
Claro está que esta vasija ya está confeccionada, seguramente ya está cocida el barro, está seco, ¿verdad? Y esta vasija ya está destinada para un determinado fin, una determinada función. Pero ¿qué resulta? Que en este caso el Señor va a ilustrar realmente cómo Él, en su potestad también, puede llegar un momento en el cual decida que esa vasija ya hecha, ya confeccionada, sencillamente solamente sirva para ser destruida. Y es una advertencia lo que tenemos en este capítulo 19. Ustedes van a darse cuenta junto conmigo. Fíjense que el Señor le dice, compra la vasija, pero no te quede con ella, sino que coge la vasija esa y vete a Tofet. Lo ven claramente ustedes ahí en el versículo 2. Dice, y saldrás, después de tomar la vasija, e ir a comprar la vasija con varios testigos, o sea, con los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes, o sea, con la autoridad, vamos a llamarle civil, y con la autoridad religiosa. Debía ir a comprar la vasija, coger esa vasija e irse a este sitio que es el valle del hijo de Hinón, y que más adelante se le llama también Tofet. El valle de los hijos de Hinón o Tofet. Tofet era el lugar que estaba en las afueras de las murallas donde se llevaba la basura a quemar. Un sitio donde de una manera constante se estaba produciendo humo y fuego, porque la basura seguía quemándose constantemente. Y paradójicamente, en este sitio, los habitantes de Jerusalén habían hecho un altar y en ese lugar ofrecían a sus hijos en sacrificio a Molot, a la divinidad de Molot, una divinidad completamente pagana. Y esto es algo que el Señor pues no podía tolerar de ninguna manera. No solamente el hecho de que estuvieran ofreciendo sacrificio a dioses extraños, sino también que estaban haciendo sacrificio de niños. Y eso lo leímos ya hace un ratito. Por eso el Señor les advierte que este lugar que se llama Tofet se convertiría finalmente, cuando viniera la invasión babilónica, en un lugar de matanza, en el Valle de la Matanza, como le llama, porque en el mismo sitio donde los israelitas, los judíos, habían estado sacrificando a sus hijos, ofreciéndoselos a la divinidad de Molot, a la divinidad falsa, en ese mismo lugar ellos serían sacrificados y en ese mismo lugar serían ellos sepultados y enterrados. Este es un anuncio de una horrible carnicería que predijo precisamente Jeremías que sucedería, y que históricamente ya sabemos que sucedió en 2 ocasiones. Sucedió la primera vez durante la invasión babilónica, cuando Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, y finalmente pues ahí pasaron todas las cosas que vemos que el Señor les anuncia aquí que habrían de suceder, hasta que terminaron invadidos y terminaron simplemente asesinados. Pero también sucedió en el año 70, cuando Tito pues tomó Jerusalén y destruyó la ciudad, el templo y las murallas también. Ahora, durante el sitio babilónico sucedió algo muy particular, o sea, cuando estuvo sitiado por los ejércitos de Nabucodonosor, y es que la ciudad llegó a un punto tal en que la hambruna dentro de la ciudad era tal que la gente comenzó a comerse a sus propios hijos. Que es lo que estamos viendo aquí, que el Señor estaba anunciando y que ciertamente de esa manera sucedió. Tofet se convierte también, y ahí es cuando yo decía que iba a citar a Isaías, en un referente, como era un lugar donde el fuego estaba siempre encendido y un lugar de muertos, ¿verdad? Pues se va a convertir en una especie de referencia de lo que es el infierno, o sea, el castigo, el juicio eterno, el fuego eterno. Y Isaías lo cita haciendo referencia a lo que le sucedería al rey de Asiria, de los asirios. Dice lo siguiente en Isaías capítulo 30, versículo 33, hablando de Tofet también. Dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, refiriéndose al rey de Asiria, profundo y ancho, cuya pira es fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Un lugar, ¿verdad?, al cual le llama Tofet, que también se traduce como Gehenna, al cual el Señor Jesucristo hace referencia, y lo vamos a ver más adelante, que es un lugar de fuego permanente. Y está diciendo aquí el profeta Isaías que este lugar Tofet está preparado para que finalmente el rey de Asiria tenga que padecer por una eternidad
sufriendo el fuego eterno en ese lugar. Bien, ahora vamos a entrar en el texto y ustedes se van a dar cuenta cómo lo vamos a ir desarrollando. En primer lugar, vamos a ver lo que pasó en Tofet, analizando la misión que le fue encomendada a Isaías. En segundo lugar, vamos a ver dónde se la mandó a hacer, cuál es el lugar. En tercer lugar, cuál es la proclama que Isaías tenía que emitir. En cuarto lugar, cuál era la motivación o el motivo. Quinto lugar, cuál fue el error que cometieron los judíos, que finalmente les traería esta condenación. La sentencia del Señor, la señal que el Señor le da y la metáfora en la que se constituye Tofet. Todo esto lo vamos a ver, incluyendo la advertencia final, que es donde vamos a tener una aplicación. Bien, ¿estamos? ¿Arrancamos? Pues ya está la introducción hecha. Vamos entonces a ver ahora en el primer versículo cuál fue la misión que el Señor le encomendó a Jeremías. Dice, así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. ¿Y qué dice luego? Ahí está la misión. Y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Él debía a las personas precisas, a las cuales él mismo llevaría al lugar, ¿verdad?, para que le acompañaran. Él debía predicarle un mensaje preciso también. Y el mensaje que el Señor iba a ilustrar a través de la vasija de barro que él había comprado previamente y que, sin lugar a duda, él tenía el compromiso de llevar ese mensaje. Algo que trascendía el hecho de que en su mano tuviese una ilustración en la figura de la vasija. Y es interesante esto, porque sin lugar a duda que podemos decir nosotros que cada uno de nosotros tiene un mensaje que dar. El mensaje no es el mismo de Jeremías, pero muy parecido, porque la temática, como vamos a ver, tiene que ver con la realidad de que hay una condenación, un fuego eterno, que está ahí delante de los seres humanos, a menos que el Señor los rescate de la condenación que espera a todo hombre en su condición de pecador. Pero tenemos un mensaje nosotros que dar, un mensaje que Dios nos ha puesto a nosotros, que debemos llevar, y que para eso necesitamos utilizar un único recurso didáctico, que es la palabra de Dios. Entonces, en el caso de Tofet, el mensaje tenía que ver con lo que representaba aquella vasija, lo que representaba el mismo lugar donde había un fuego permanente, donde había una llama eterna. Pero en el caso de nosotros, tenemos igualmente que dar un mensaje. Él debió hacerlo a los ancianos de los sacerdotes, debía proclamar las palabras del Señor, y nosotros tenemos también, lógicamente, si hacemos una abstracción y una aplicación, nosotros tenemos también la misma encomienda que Jeremías, ya no al pueblo de Judá, sino a todas las naciones. Pero veamos el lugar también, para ver lo que pasó en Tofet. Fíjense que cuando le dicen en el versículo 2, dice, saldrás al valle del hijo de Hinón, que está en la entrada de la puerta oriental, dice, proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Este lugar de fuego evidencia aquel lugar donde realmente el hombre por su desobediencia va a terminar necesariamente, y es un lugar donde se va a efectuar el juicio. Se va a efectuar el juicio para los habitantes de Judea, y específicamente para los de Jerusalén, pero también, si hacemos la abstracción y lo trasladamos a la realidad de que el Gehenna es el lugar del fuego eterno, el infierno de fuego eterno, vamos a ver que nosotros no solamente tenemos una encomienda grande de advertirle a las personas lo que Dios va a hacer con aquellos que no temperan a su llamado a un arrepentimiento y que siguen simplemente su vida ajenas a Dios, sino que también, como en el caso de Tofet, si las personas no tienen en cuenta a Dios, terminarán necesariamente sufriendo el fuego eterno. Y tenemos que avisárselo a las personas. La realidad es que el pecado hoy día es celebrado. Si nosotros prendemos la televisión nos damos cuenta cómo la perversión, la inmoralidad es celebrada, no solamente permitida, sino celebrada también, auspiciada. Y nosotros vemos cómo ya es un problema mundial muy grande. Toda una generación que está esclavizada a diferentes tipos de vicios. Nosotros vemos claramente cómo Dios es suplantado por una gran cantidad de ídolos, cómo cada quien tiene su propia religión, cómo religiones que ha trascendido de un continente a otro. Y cómo hoy día, así como sucedía
en Judá y específicamente en Jerusalén, se cometen asesinatos de niños y las madres entregan sus criaturas para ser destruidas a través de un aborto y matan, violando el mandamiento bíblico de no matarás a aquello que Dios ha engendrado en sus vientres. Y las naciones lo auspician, lo respaldan, lo apoyan. Y son asesinatos como los que estaban sucediéndose allá en Judá, en Jerusalén, y sobre los cuales Dios advierte necesariamente. Estamos viviendo una época en que Dios ha sido excluido por completo. Lo que le pasaba a ellos. O sea, el Dios que lo había traído desde Egipto, lo había forjado como una nación, lo había establecido en un lugar, no tenía ninguna importancia para ellos. Preferían adorar a ídolos que no conocían. Y no solamente eso, sino sacrificar a sus propios hijos para honrar a esos dioses falsos. La familia hoy día claudica. ¿Saben lo que está pasando en el mundo hoy día? En algunas naciones en particular, que la tasa de crecimiento poblacional se ha invertido. Europa está con ese problema enorme. O sea, cada vez decrecen. ¿Como consecuencia de qué? En primer lugar, el egoísmo. Las parejas, porque ya no se llaman matrimonios, son parejas, ¿verdad? Pues no quieren tener hijos. Prefieren tener una mascota. No quieren tener hijos, no quieren formar una familia. Cuando debería de ser, conforme la palabra de Dios misma enseña, un anhelo de cada mujer, que solamente puede ser saciado cuando oye el grito de aquel bebé por el cual tal vez padecieron o sufrieron, pero que luego se olvidan plenamente del sufrimiento cuando llega esa criatura a sus brazos. Pero ese es el mundo en que vivimos ahora, un mundo muy similar al que estaba el Señor juzgando y advirtiéndole las consecuencias del fuego que vendría. Y la Biblia es consona con eso, la proclama es muy clara. En el versículo 3 dice: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo, ¿qué dice? Mal. Yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Dios castigaría el pecado de Judá y de Jerusalén. Y la Biblia enseña que eso es una realidad universal, que Dios no va a tener por inocente al culpable. La Biblia enseña muy claramente que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y que el que siembra para su carne solamente va a cosechar corrupción. Por eso es necesario que sembremos para el Espíritu, para que podamos entonces cosechar vida eterna. La realidad es que el pecado prevalece. Hemos visto cómo se celebra. Y hemos visto que el mundo está en unas condiciones muy similares, en las cuales el amor natural ha sido sustituido por sentimientos y pasiones vergonzosas y egoístas. La maldad se ha multiplicado. Y Dios es el gran ausente en todo lugar, en toda mente y en todo corazón y en todo pensamiento. Abandonaron a Dios. La paga del pecado es la muerte. El pecador va a morir, se va a perder para siempre, quemado en las llamas del infierno. Y lo grande del caso es que todos nosotros, a menos que seamos rescatados por el Señor, terminaríamos en ese lugar. ¿Cuál es el motivo? El motivo es claro, lo dice el versículo 4. Me dejaron, lo que estamos enfatizando. ¿Y qué dice luego de me dejaron? Dice, y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá. Y dice, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Ese es el cuadro de lo que es la sociedad en que vivimos nosotros, el mundo en que vivimos. Han dejado a Dios, como relata Romanos capítulo 1, el mundo ya está bajo juicio de Dios. ¿Por qué? Por cuanto el hombre no tuvo en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, que es lo que estamos viendo, y por eso
hacen cosas que no convienen. Estamos atestados, los seres humanos, el mundo, de maldad, de injusticia, de pecado. Dejaron, dice, luego enajenaron este lugar. Y la palabra enajenar significa cuando una propiedad que de una persona se la quitan y se la pasan a otra. Y eso fue lo que hicieron los de Jerusalén, los judíos. Y lo que hemos hecho los seres humanos o sea, el Señor nos creó para su gloria y alabanza. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Nos invita a venir a cuenta a Dios. Nos provee de un Redentor, de un Salvador, alguien que nos reemplaza muriendo en una cruz para que la muerte de Jesús se constituya en la justificación para vida de aquellos que creen. Y las personas prefieren andar en sus propios caminos. Le quitaron la propiedad a Dios. Y no solamente eso, el derecho sobre sus vidas. Fíjense cómo dice, me dejaron. O sea, en otras palabras, me echaron a un lado y me quitaron el derecho que yo tenía sobre ellos. Prefirieron tener sus propios dioses. Y además de todo esto, dice, han cometido el crimen de llenar este lugar de sangre de inocentes. Yo no sé si ustedes siguen las noticias, pero yo creo que no hay un solo día en el cual no haya 3, 4, 5, 6, 7 asesinatos que uno se entere por la noticia. En este país, donde era algo extraño cuando sucedía un crimen de esa naturaleza. Igualmente que sucedió en Tofet, le hemos quitado a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y lo hacemos cuando anteponemos nuestros propios conceptos, cuando por encima de todo está nuestro apetito, nuestro deseo, y cuando nosotros nos complacemos a nosotros mismos por encima de lo que a Dios agrade. Los ídolos que tenemos hoy día es el dinero, el Dios Mamón, el placer. La vida es corta y es breve, disfrútala. El orgullo. No debo maldecir, porque la Biblia dice que no debo hacerlo. Pero la religión, las religiones, todas ellas, y cualquier otra cosa que suplante nuestra devoción al Dios verdadero. El Señor dice, me dejaron, enajenaron este lugar, ofrecieron en él incienso y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Ese era el motivo por el cual el juicio de Dios venía sobre Jerusalén y sobre Judá. Y ¿saben una cosa? A mí no me cabe ningún lugar a duda, yo no sé tú, de que el juicio de Dios ya se inició sobre esta tierra, sobre este mundo, sin lugar a duda. Ahora, el error se ve muy claramente en el versículo 5. Ellos edificaron lugares altos a Baal, otra divinidad pagana, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. ¿Y qué dice luego el Señor en el versículo 5? Cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. O sea, hicieron cosas que estaban muy lejos de lo que el Señor mandó, habló o pensó. Ellos habían inventado una forma híbrida de adoración a los dioses paganos, a los demonios y a Dios al mismo tiempo. Algo similar a lo que sucedió cuando estaban en el desierto, que crearon un becerro, lo fundieron y dijeron, vamos a celebrarle fiesta a Jehová. Un Dios que había dicho, no te harás dioses ajenos delante de mí. Y estaba entregándole la ley a Moisés para que eso constara. Los judíos edificaron altares de adoración pagana. Y lo curioso era que muchas veces lo hacían en el nombre de Jehová, pero ofrecían sacrificios y holocaustos a dioses paganos. Esto sucedió en Tofet. Y como en Tofet nosotros hemos caído en lo mismo, o sea, cada vez más vemos las personas adorando a los santos, a las vírgenes. Ahora también algunos prefieren aquellas religiones orientales y tienen sus budas y sus krishnas. Algunos prefieren el oscurantismo. En fin, le rinden culto a los demonios cuando Dios dice que sus adoradores deben adorarle en espíritu y en verdad.
Ese fue el gran error. Cosas que no le mandé, ni siquiera, ni les hablé, ni siquiera me vino al pensamiento, dice el Señor. Ellos estaban practicando, tenían prácticas religiosas que Dios, dice, no las mandó que le hicieran, no les dijo que lo hicieran y ni siquiera pensó en la posibilidad de que lo hicieran. Pero sin embargo, ahí han caído. Ese fue el grave error. Y esto trajo una sentencia. La sentencia la vemos en el versículo 6, cuando dice, por tanto. Por tanto, aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinón, sino, ¿qué dice? Valle de la Matanza. O sea, el lugar donde terminarían ellos enterrados. Y el lugar sería maldito constantemente. El lugar donde ellos tendrían que convivir con aquel fuego que no se apagaba, que ardía permanentemente. El lugar donde van a terminar todos los muertos que han vivido apartados del favor de Dios, porque no han obtemperado arrepentirse de sus pecados y clamar al Señor Jesucristo, diciéndole, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú eres el que tiene el poder para perdonar mis pecados, salvarme y darme la vida eterna. Yo estoy dispuesto a adorarte solamente a ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sálvame. Cristo lo dijo. El mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículo 5, advirtió y dijo, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque ellos estaban discutiendo si los que habían cometido un tipo de pecado eran más pecadores que los que habían cometido otro tipo de infracción. Y él decía, el Señor Jesucristo, que no se trata del tipo de pecado. El problema es que no se han arrepentido. Cual que sea tu pecado, Dios lo conoce. Y tu pecado te condena. Y terminarás en el Tofet o en el Gehenna, aquel lugar donde el fuego nunca se acaba y el gusano no cesa de morder. Por eso es tan importante que delante del Señor tengas un arrepentimiento sincero, para que conforme a su promesa de que todo aquel que de corazón sincero invocare su nombre, Él le salvará. Había una señal también. La señal la vemos en el versículo 10 y en el versículo 11. Y ahí es donde entra la vasija. La vasija es que había comprado, recién comprado, ¿verdad? Y ahora le dice al Señor, desbarátala, rómpela. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. El énfasis está ahí, no se puede restaurar más. Las vasijas que estaban siendo modeladas podían ser en el proceso por parte del alfarero, desbaratada y vuelta a confeccionar. Y el Señor lo hace con cada uno de los que acuden a Él. Nos da una nueva vida, nos da una nueva forma de vida. Nos concede tener en nuestras vidas un propósito digno y que le glorifique a Él. Pero en este caso, después que la vasija está ahí y que es rota en pedacitos, no hay nada que hacer. En aquella época no había coquí. O sea, simplemente la vasija no sirve absolutamente para nada. Como dice aquí, que no se puede restaurar más. Y en Tofet te enterrarán, porque no habrá otro lugar donde enterrar. ¿Cuál era la sentencia? La sentencia era que todos iban a terminar muertos, todos iban a terminar apartados del favor de Dios. Y lo vemos muy claramente aquí, que lo indican los versículos que van del 7 al 9. Y el Señor lo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quebró la vasija y ya no habría oportunidad de restauración. La vasija ya rota no sería útil para nada. Y como en el caso de Tofet, y es bueno que lo digamos muy bien, cuando rechazamos a Dios y cuando rechazamos su gracia y su favor, estamos provocando a Dios, lo que nos va a traer nuestra propia autodestrucción. No se trata de religión, se trata de conversión, se trata de arrepentimiento sincero, se trata de humillarnos y acudir delante del Señor y pedir
perdón por haberlo tenido fuera de nuestras vidas y haber permitido que otras cosas ocuparan el lugar que solamente le corresponde a Él en nuestros corazones. La vasija rota ya no sería útil para absolutamente nada. Recuérdense lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Destrucción total, sin posibilidad de ser restaurado. Algunos piensan que pueden jugar con Dios y decirle, sí, yo me voy a arrepentir después. Es posible que después ya no haya oportunidad. Una vez la vasija está destruida, no hay posibilidad. Se lo dice el Señor muy claro. Como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Así va a ser el Señor, ¿verdad? Con las vidas de estas personas que le habían sacado de la ecuación, aquellas personas que se habían imbuido e involucrado en el pecado a un punto tal que eran insensibles ya a su propia maldad. Y que habían escuchado una y otra vez la advertencia profética de Jeremías y el juicio inminente de Dios, y que no le habían hecho caso, antes bien lo habían condenado y lo habían perseguido. Y si tú eres una persona que has oído el Evangelio una vez y otra vez y otra vez y has oído que el juicio de Dios está sobre el pecador como consecuencia de su pecado, y has oído la buena nueva de que Jesucristo vino a salvar a los pecadores y todavía no te has arrepentido de todo corazón, no te engañes, no te engañes. Porque llega un momento en el cual no hay vuelta atrás. Luego que tu corazón se endurece, que Dios endurece tu corazón, ya solamente desquebrajarlo. Y saben que eso le sucede precisamente, dice la Escritura, a aquellas personas que escuchan, pero no oyen. Que escuchan, pero no oyen. No oyen, no ven, no entienden, no se arrepienten. Bueno, la metáfora es clara, versículos 12 y versículo 13. Metáfora, así haré a este lugar. No estoy inventando nada, lo dice el Señor. ¿Cómo? Como en Tofet. Dice, en Tofet se enterrarán, versículo 11 al final, porque no habrá otro lugar para enterrar, y así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad, refiriéndose a Jerusalén, como Tofet, como Tofet. Las casas de Jerusalén, las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar. La metáfora es clara, sería como Tofet, como el lugar de Tofet. La perversidad que estaba asociada con el valle del hijo de Hinnom hizo que esta región fuera históricamente asociada con la muerte, con el lugar donde se quemaba la basura, el lugar donde, que más que del hijo de Hinnom, se tradujera como lugar que precisamente es lo que dice. Tofet es el lugar de Gehenna, o sea, Jehinnom, ¿verdad? Y de ahí es que viene precisamente el lugar que el Señor Jesucristo refiere como de castigo final para todos los incrédulos, el Gehenna. Es interesante que se traduce como el infierno, el Gehenna. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, en el infierno, en el valle de Hinnom, en Tofet. Mateo 18, 9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego, en el Gehenna.
Mateo capítulo 23, versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del Gehenna, del infierno, que vosotros. Esa es la misma palabra que se utiliza, que la utiliza el Señor Jesucristo 3 veces. Gehenna. Como Tofet. Así haré de este lugar y de sus moradores, como Gehenna. Bueno, ¿a quiénes les fue la advertencia? Versículos 14 y 15, y con eso terminamos. Volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, se paró en el atrio de la casa de Jehová y le dijo, ¿a quién? A Titirimundachi, a todo el pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas y todo el mal que hablé contra ella. Y dice, ¿por qué? Dice, porque ha endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Quiénes eran los advertidos? Todo el pueblo, todo el pueblo. Ninguno puede decir yo no sabía. Ninguno puede decir yo no sabía. El juicio de Dios sobre el pecado, la condenación eterna, la realidad del infierno a la cual el Señor Jesucristo hizo muchas veces referencia directamente y que mucha gente lo niega. No, el infierno está aquí en la tierra. No saben lo que dice. No saben lo que dice. Aquel lugar donde quien reina no es Satanás, sino precisamente el Hijo de Dios. Por eso nos advierte que no debemos temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero luego no pueden hacer absolutamente más nada, sino a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién? Dios. El mismo Señor Jesucristo. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Son diferentes expresiones al mismo lugar. Tofet, valle del hijo de Hinnom, Gehenna, infierno, lago de fuego. Todo esto tiene que ver con la condenación eterna. Y este mensaje era muy claro y muy bien ilustrado. Llega un momento en que no hay vuelta atrás. Y si tú estás aquí esta mañana y te llegó ese momento, mira, no importa argumentaciones que tú escuches, ni Biblia que tú oigas, ni exhortaciones para que te arrepientas de corazón, hables con Dios, le confiese tu pecado y le pida perdón. No importa, porque ya no se puede absolutamente hacer más nada. Pero si no ha llegado ese momento y todavía el alfarero está formando en ti o de ti un vaso, entonces arrepiéntete de tu pecado. Pídele al Señor que permita que tú como vasija seas un vaso para su honra, una vasija que le honre. Y que te dé una nueva forma, una nueva vida, que realmente sea del agrado de Él. Todo el pueblo fue advertido. Hace 3 semanas vimos a Jeremías visitando la casa del alfarero. Pero hoy hemos visto cómo una nación o un individuo puede llegar a un punto en el cual ya no hay retorno, ya no hay regreso. Luego que el barro se endurece, ya no puede ser modelado más. Y por eso hay que obtemperar al llamado de la palabra de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre sus vidas todo el mal que hablé contra ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han endurecido su cerviz, han puesto con el cuello duro para no obedecer, no oír mis palabras. Si tú no quieres que te suceda como a la vasija y como a la nación de Judá, específicamente a la ciudad de Jerusalén, que terminó en un valle de muertos, ardiendo en fuego, debes arrepentirte de tu pecado. Y yo te voy a invitar ahora, esta mañana, que tú en tu lugar cierres tus ojos, inclines tu rostro, vamos a hacerlo todos y hables con Dios.
esta mañana. Tal vez es la mañana de tu salvación. Y tal vez hoy es la mañana en la cual el Señor decida formar de ti una nueva vasija cuyo contenido le glorifique. Habla con el Señor. Usa tus palabras. Él sabe lo que vas a decir, si es que vas a decir algo. Pero con sinceridad clama a Él. Pídele que te perdone. Recuerda que Cristo murió en la cruz para salvarte. No le rechaces. No confíes en tu religión. No confíes en ti mismo. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Vino a salvarte a ti. No le rechaces. Padre, gracias, Señor, por la ilustración de esta vasija quebrada. Guárdanos, Señor, de que ninguno de nosotros, Señor, de los que nos congregamos bajo este techo, terminemos, Señor, como Tofet, en el valle de los hijos de Hinón, en el Gehenna, en el infierno, Señor. Destruidos, Señor, porque hayamos menospreciado tus palabras, Señor. Bendícenos no solo a nosotros, Señor, sino también a aquellos que, cercanos a nosotros, en nuestras casas, en nuestra cotidianidad, Señor, tienen la oportunidad de escuchar de nuestros labios lo que Isaías proclamó a todo el pueblo, Señor. Que Cristo Jesús es el Salvador. Que debían arrepentirse y que debían escapar del juicio venidero. Llévanos con bien ahora, Señor, a nuestros hogares. Permite que esta noche, Señor, también podamos glorificarte y no solamente, Señor, pues tener buenos recuerdos de hermanos que en otra época estuvieron entre nosotros y que ya están en tu presencia, sino también llegar a la realidad de que ciertamente llegará un momento en el cual también podremos celebrar el estar contigo allá, porque hemos confiado en tu perdón y hemos confiado, Señor, en tu salvación, no en nuestros méritos, sino en tu misericordia. Damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.